La familia se compone entonces por la línea FX, línea BS y línea BM. Hoy vamos a hablar exclusivamente de la línea BM, que comparte como tal, llamémosle tecnología y también el uso de dispositivos de iniciación y también obviamente toda la parte de notificación con esta serie. Dentro de las características principales de la familia BM, podemos encontrar que este es un panel que está diseñado para expandirlo tanto en capacidad por medio de tarjetas de lazo opcionales, así como también por paneles dentro de una red, en donde podemos tener entre estas características desde 250 dispositivos a través de una sola tarjeta de lazo y como capacidad máxima alcanzar hasta 24,000 puntos si consideramos una red de hasta 24 nodos o 24 paneles de la serie BM. Este panel también incorpora una característica que es la que lo hace sobresalir de productos similares o de marcas similares, ya que este es un panel que tiene un alcance para proyectos de mediana a gran envergadura. ¿A qué me refiero con esto? Que BM ya incorpora características para evacuación por voz, ya es una característica embebida, ya no se tiene que hacer por medio de más hardware, ¿no? Tiene la capacidad de tener hasta o reproducir hasta 3 canales de audio. Vamos a encontrar también una característica que es diagnóstico de lo que es toda la parte de poder, de la alimentación de corriente alterna, de las fuentes, de baterías, cargadores. Todo este tipo de diagnósticos nos va a permitir poder prever incluso el ir a una visita de mantenimiento, por ejemplo, ya que esto lo podemos ver a través de su software y a través de una conexión Ethernet por IP. Entonces, todos estos diagnósticos nos dan gran capacidad Mm, de prever. Incorpora también tecnología de Edwards, ya que como ustedes saben, esta línea Kide Commercial y Edwards tienen, digamos, características similares y entre ellos la tecnología. Aquí principalmente la tecnología que cuentan con fuentes supervisadas, ya sea con salidas de 24 volts o salidas NAC. Esta tecnología patentada la vamos a encontrar en manuales o en fichas técnicas como Terminal Voltage Boost. Esta tecnología es incorporada en las fuentes que incluye ya el panel BM. Dentro de los dispositivos como tal, periféricos, dispositivos de iniciación, módulos de control, detectores, todos ellos se van a direccionar electrónicamente. Esta es una diferencia que tiene con otros paneles en donde el direccionamiento es mediante switches rotativos o deep switches. Aquí es un direccionamiento electrónico completamente. Para la línea BM vamos a tener una compatibilidad con los detectores de la línea KI y también con los módulos de la línea GSA. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, no podemos compartir dispositivos con paneles de otra marca, tal como Edwards. A pesar de que las tecnologías son las mismas, estos dispositivos pues tienen por ahí algo que en algunos casos le llaman poison bit, ¿no? Que es para que no puedan compartirse entre una marca y otra. Sin embargo, las tecnologías son similares. Yo podría confirmar que incluso son las mismas tecnologías. Más tarde les voy a comentar por qué. Cada uno de los lazos que podemos tener en la serie BM nos va a permitir tener 250 dispositivos, de los cuales 125 deberán ser detectores y el resto de los dispositivos, los otros 125, deberán ser módulos. Por eso aquí tenemos indicado 125D de detector y 125M de módulo. Este panel ya cuenta, digamos, con una opción a conexión Ethernet que también nos va a permitir la operación segura, ¿no? El file safe. Esto se trata un poquito de lo que se llama supervivencia en lo que son especificaciones de NFPA. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro panel BM tiene la gran capacidad de subsistir si hay un problema dentro de la red en la que se encuentra. Pongamos que tenemos una red de 6, 7 nodos, 7 paneles,
y en algún punto la red se ve pues averiada, saboteada incluso. El resto de los paneles van a poder trabajar en modo seguro sin necesidad de que pierdan como tal la capacidad de operación. Uh-huh. Otras características de esta serie BM, bueno, pues es que podemos tener hasta 24 paneles en red, 12,000 detectores o 12,000 módulos, fuente de poder de 10 amperes. Esta fuente está incluida como parte del panel. Esa fuente pues, nos va a permitir también tener 4 salidas de notificación en donde cada una de estas NAC pudieran alcanzar hasta 3 amperes máximo. Supongamos que tenemos 2 a 3 amperes y otras 2 salidas a 2 amperes. Lo único que no tenemos que sobrepasar es una carga total de 10 amperes, pero cada uno de ellos podría alcanzar hasta 3 amperes máximo. Podemos tener un total de 1000 puntos por panel. ¿A qué me refiero con 1000 puntos? Bueno, hasta 1000 dispositivos. ¿Por qué? Recuerden que el panel BM, si bien ya incluye un lazo, un loop, este lazo nos va a permitir solamente la capacidad de tener capacidad hasta 250 dispositivos. Queremos incrementarlo, lo podemos hacer a través de 3 lazos más que están de forma opcional. Si nosotros necesitáramos más de 1000 dispositivos para cubrir un diseño, entonces ya puedo contemplar un segundo panel y hacer una red. Uh-huh. De las características que tiene como tal BM es que incorpora la parte de audio distribuido de hasta 700 watts por cada panel o por cada nodo. Y el sistema en general, es decir, en total, con la capacidad máxima de 24 paneles, nos pudiera entregar hasta 18,000 watts. También tiene la opción de teléfono de bomberos. Esto es opcional. Buenos días. Y sí, buenos días. Por ahí hay un micrófono abierto. Si me ayudan ahí a cerrarlo, por favor. Tenemos la opción también de teléfono a bomberos, la capacidad de tener hasta 30 anunciadores de forma remota. Esos anunciadores pueden ser con controles o pueden ser de LED. Y este panel también tiene una característica que nos permite considerarlo para proyectos medianos o grandes, que es que está listado no solo para detección de humo y notificación, sino también para lo que le llamamos mass notification o notificación masiva, que nos va a permitir hacer evacuaciones seguras de personas. Uh-huh. Entonces, como lo ven, no es un panel pequeño, muchas veces lo catalogamos para proyectos medianos, pero en realidad las características que tiene nos permiten diseñar proyectos muy grandes y sobre todo que tengamos la necesidad de incorporar audio evacuación y teléfono de bomberos. Aquí podemos ver rápidamente un esquema, un diagrama en donde tenemos al panel BM, el cual puede tener una expansión a través de red. Podemos también aumentar la cantidad de anunciadores remotos, que pueden ser estos hasta 30 en una red RS485, en donde la única limitante pues va a ser la distancia, ¿verdad? De este protocolo RS485. Tenemos 4 salidas de notificación, pero si necesitamos mayor capacidad de notificación, entonces podemos tener subsistemas de audio a través de fuentes auxiliares para incrementar la cantidad de notificación audible o visible según se requiera. También la serie BM me va a permitir a través de su puerto Ethernet tener una comunicación hacia lo que es Fireworks, que Fireworks es nuestra estación de operación, nuestra interfase de operación o un BMS, podríamos considerarlo así, pero exclusivo para incendio. Está listado ya que no solamente me permite el monitoreo, sino también me permite hacer control. También a través de este puerto Ethernet vamos a tener la capacidad de conectarnos para lo que es la configuración o programación y para el diagnóstico, tanto local como remoto. Recuerden, cada uno de los lazos nos va a permitir tener hasta 250 dispositivos y si tuviéramos un requerimiento mayor a 1000 dispositivos, bueno, entonces considero un segundo panel. ¿Esto qué es? El Communication Field Server Bridge es un dispositivo como tal que nos permite también comunicarnos
con terceros o lo que son BMS, ¿no? Lo que hace es convertir un protocolo 232 a un protocolo Ethernet. Entonces, básicamente nosotros podemos hacer uso de un panel VM comparándolo con lo que sería en un panel BS esta interfase de comunicación. Nuestras redes de paneles VM nos van a permitir desde 2 hasta 24 paneles, es decir, máxima capacidad 24,000 puntos o hasta 30 anunciadores remotos por cada nodo o por cada panel. Y estas redes pueden ser de fibra, de cobre o incluso en lo que le llamamos una arquitectura híbrida. Para todo este tipo de redes nosotros tenemos diferentes aditamentos. Todo va a depender del tipo de red que nosotros estamos especificando. Dentro de los componentes del panel VM, bueno, está principalmente lo que es la interfase de operación, que incluye el display, los botones, las teclas de control, las teclas alfanuméricas, los indicadores LED, y también nos va a permitir 3 interfaces más, que estas interfaces comúnmente las conocemos como LEDs o switches, o LEDs y switches. Estas 3 líneas o 3 tarjetas, pues nos van a permitir también configurar LEDs de forma independiente para ver estados, para ver otras opciones de control, visualmente identificarlos y así como tener también botones, switches que podemos configurar a través de nuestro VM para diferentes acciones de control. La capacidad que tiene la pantalla de VM es una gran capacidad porque nos va a permitir tener hasta 960 caracteres, con lo cual nosotros podríamos identificar hasta 8 mensajes activos en la misma pantalla sin cambiar de esta. Vamos a tener también la capacidad de identificar mediante LEDs diferentes estados y básicamente nuestras teclas de control. Entonces es una gran pantalla que nos va a permitir ver mucha información sin tener que estarnos moviendo, ¿no? A través de diferentes menús. Otro componente principal de la línea VM, bueno, pues es nuestro CPU, nuestro controlador en sí. Este CPU ya incluye, si ven aquí al centro, no sé si estoy señalando aquí correctamente, si pueden ver mi apuntador. Aquí al centro podemos ver nuestro puerto Ethernet, que al final la tarjeta Ethernet para VM, tenemos 3 tipos de tarjetas, pero en realidad es muy diferente a las tarjetas Ethernet que se utilizan con los paneles BS y FX, que normalmente es la SAETH. Muchas veces nos preguntan, ¿es la misma tarjeta? No, aquí para VM es una tarjeta diferente, pero ya el puerto está aquí, lo único que es por la parte posterior es cambiar el tipo de tarjeta. Son 3 tipos diferentes y varían básicamente en las capacidades que tenemos o que deseemos explotar de VM. Tenemos capacidad hasta 4 lazos, aquí tenemos nuestro slot o nuestra tarjeta principal de lazo. Esta puede configurarse como clase A o como clase B sin necesidad de adicionar módulos especiales. Aquí solamente es cómo la vamos a configurar y luego por software confirmar el tipo de arquitectura de lazo que vamos a utilizar. Tenemos una red RS485 de cobre o fibra óptica, dependiendo la necesidad. Y también las terminales o borneros de conexión que tenemos aquí son removibles para la fácil instalación. Es decir, para cuando vamos a hacer pruebas, comisionamiento, pues no estemos sufriendo, atornillando directamente, ya que es un poquito incómodo, podemos desconectar las terminales, las borneras, hacerlo más fácil. Otros componentes de la línea VM es su fuente de alimentación patentada. Comentaba, es una fuente heredada por Edwards. Entonces, es una fuente de capacidad de hasta 10 amperes máximo, 24 volts, que incluye como tal la capacidad o el power para 4 circuitos NAC integrados, en los cuales pudiéramos proveer hasta 3 amperes máximo por cada circuito. Pues estos circuitos NAC pueden ser clase A o clase B también. No tenemos un módulo especial para la configuración de estas salidas en lo que son estos 4 circuitos NAC. Y bueno,
Esta fuente también me va a permitir cargar baterías máximo hasta 65 ampere hora. Dentro del mismo panel pudiéramos tener nosotros espacio para, en la parte inferior para baterías. Si requerimos más baterías, entonces podemos considerar otros gabinetes que están en la línea BM para almacenar estas baterías. Este panel como tal me va a dar en la información de diagnóstico, información sobre el voltaje, sobre la carga, la corriente. Todo esto lo puedo ver a través del software de configuración, conectándome directamente al panel o de forma remota. Dentro de otra característica principal de lo que hace que BM sea un producto, una referencia, llamémosle así, por la parte que tiene la capacidad de voceo y de audio, bueno, tenemos 3 canales de audio que pueden ser diferentes. Tenemos memoria integrada para mensajes, para grabar mensajes. Esto porque, bueno, en todo lo que es la audioevacuación o la notificación masiva, pues estos paneles deben tener una característica que se llama inteligible, que quiere decir que los mensajes se puedan escuchar correctamente, las indicaciones que deben de seguir y que también nos permitan incorporar los tonos, dependiendo qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a evacuar. Entonces, esta es una característica que tiene BM y también incluye de forma opcional el micrófono para hacer el voceo, el paging, y la opción de teléfono para bomberos o brigadistas. Hay proyectos en donde el hacer toda esta parte de la audioevacuación o del voceo de forma externa a través de hardware que no está embebido directamente en el panel encarece los proyectos. BM tiene ese beneficio, ¿no? Que al estar todas estas características de audioevacuación embebidas, pues en realidad nos permite tener un proyecto pues más accesible económicamente. Los anunciadores remotos, les comentaba, podemos tener hasta 30, ya sean anunciadores de la serie R, que son estos que tenemos con la pantallita, en la cual podemos tener 2 opciones. Una es con botones o teclas de control y otra es solamente con indicaciones LED. Y también podemos tener dentro de esos 30 anunciadores lo que serían anunciadores LED. Estos igual nos van a permitir identificar estatus a través de los LEDs y pudiéramos tener cualquiera de esos 2 tipos. Para estos anunciadores remotos también tenemos una familia de, llamémosle gabinetes, ¿no? En donde podemos tener 2 o 3 de forma directa instalados dentro del mismo. Podemos también considerar fuentes remotas auxiliares, ya que por la capacidad que tenemos tanto en la parte de audio, en notificación masiva, pues probablemente hay muchos proyectos en donde se requiera mayor capacidad de corriente, de suministro de corriente. Entonces tenemos 2 opciones de fuentes de alimentación remota, que es la de 6.5 amperes y la de 10 amperes. Estas fuentes como tal también tienen las opciones de tamper switch para lo que es el tema de las aperturas, de indicar cuándo son abiertos estos gabinetes de alojamiento de fuentes. Diagnóstico remoto. Aquí, bueno, hay un pequeño error. Esto no es BS, es BM. Dentro del diagnóstico remoto nosotros podemos conocer estatus tanto de los voltajes de las fuentes primarias, de las fuentes secundarias, del estado actual del panel, del estado de los dispositivos. Podemos ver tendencias, registros de eventos. Podemos tener esto a través de una conexión directa o a través de una conexión Ethernet por IP. Vamos a poder obtener también reportes, múltiples reportes de pruebas, reportes de histórico, reportes de estado, de configuración. Podemos visualizar los estados de los dispositivos. Me refiero principalmente a los estados de detectores y de algunos módulos. Esto, bueno, aquí hay un mensaje que nos dice que la posibilidad de identificar problemas antes de visitar el sitio, pues es un beneficio, es una ventaja. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos acceder a la información del panel sin estar físicamente en el sitio que está protegiendo ese panel. Con esto nosotros podemos identificar, prever
e incluso ir posteriormente al sitio, pero ya con los equipos que sea necesario reemplazar, ya sean detectores o módulos, o con las herramientas necesarias. Otra característica que tiene VM, bueno, al igual que la familia Edwards, pues es básicamente el mapeo. Disculpa, ¿me decías algo, André? Perdón, aquí están hablando. Perdón, ¿alguien me habló por acá? Qué pena con ustedes, es que estoy también conectado a un evento virtual. ¿Eres tú, Gustavo? Perdón, es que te escucho aquí. Bueno, creo que están en otro. No, discúlpame Les ya. comentaba que la parte del mapeo es una característica que tenemos también en Edwards y que básicamente es una ventaja contra otras marcas. El mapeo principalmente pues, nos va a permitir identificar de forma visible a través de un diagrama, una construcción en árbol, cómo es que se realizó el comisionamiento, la instalación, el cableado, cómo están esos T-tabs o esas ramas, esos ramales dentro de mi instalación. Esto también me va a permitir conocer en tiempo real el estado de los dispositivos, si hay dispositivos que tienen problemas, que no están funcionando, que simplemente no hicieron match con lo que se configuró en una base de datos. Entonces, de forma gráfica me permite identificar fallas del sistema o del cableado durante la etapa del servicio. Esto como parte de digamos, un análisis en donde hay proyectos en donde empezamos a instalar, a comisionar, todavía no tenemos el panel o la configuración. Yo no necesito tener el panel, o sea, puedo conseguir una herramienta que le llamamos HDT, algunos ya lo han de conocer. Este HDT o este escáner también me va a permitir precisamente levantar información para ver, visualizar el mapeo en un archivo, en un software, diferente al que es el software de configuración. Entonces, el mapeo es una característica que solamente tienen las familias de Edwards y Key de Commercial y que es una ventaja. ¿Por qué? Porque me va a permitir conocer en tiempo real la situación de mi instalación, de mis dispositivos, de mi sistema. También al permitirme identificar fallas y problemas, pues me permite corregirlos más rápidamente sin necesidad de andar indagando, buscando en dónde están los problemas. Con esto los puedo identificar directamente. Y bueno, otra característica que tenemos con la línea tanto BM como con BS es la capacidad de tener dispositivos inteligentes. Es decir, mi sistema ya es inteligente, pero también puedo tener dispositivos inteligentes, que básicamente son los detectores de la serie KI. Estos incorporan una inteligencia distribuida, ya que al igual que el panel, estos tienen un microprocesador. Cada uno de los sensores, de los detectores, de los dispositivos o módulos, pues van a trabajar con microprocesadores. Estos microprocesadores manejan un protocolo, bueno, mis dispositivos en general dentro del lazo, el protocolo se llama Broadcast Polling, y básicamente lo que podemos hacer es que los detectores tomen la decisión de alarma. Es decir, cada uno con el diagnóstico que tengan, con las variables que estén midiendo, sensando, van a poder ser capaces de tomar decisiones y emitir alarmas y reportarle al panel, sin necesidad de que el dispositivo primero reporte al panel, el panel procese la información y decida si es o no alarma. ¿Esto qué es, en qué se convierte? Básicamente en una eficiencia, en un tiempo menor de respuesta y en una seguridad. Estos dispositivos también al tener un direccionamiento electrónico, pues van a hacer que el trabajo de comisionamiento sea inmune a fallas humanas, que quiere decir que no haya duplicidad de direcciones o que haya direcciones cero. Hablando en la parte de instalación, cuando nosotros trabajamos con dispositivos que se direccionan a través de rotary switch o de deep switches, siempre va a haber errores. Estos errores comúnmente pues son duplicidad, direcciones cero. Imagínense que estamos hablando de miles de dispositivos, cientos de dispositivos. Entonces, el identificar, buscar, el conocer en dónde fue que quedó ese problema, pues se traduce en pérdida de tiempo, horas de trabajo que probablemente pues ya no nos las van a pagar, ¿verdad? Entonces, esto nos da una gran ventaja. También incorpora módulos inteligentes con múltiples personalidades. Aquí es un pequeño video, este ya me lo voy a pasar por el tiempo, pero en realidad explicamos rápidamente qué es lo que tiene la línea
óptica de detectores KI. ¿Cómo es que trabajan? ¿Cómo es que nos permiten discriminar falsas alarmas, polvos, vapores de agua, partículas, humo de cocina? Que básicamente todo esto lo que hace la tecnología óptica es reducir drásticamente las alarmas. Esto básicamente es equipo que cumple con los estándares con UL de última generación, UL 2034, UL 268 de la séptima edición, que básicamente es tecnología que nos permita discriminar pues partículas que no necesariamente son humo o peligro. Esta serie KI óptica, bueno, es igual compatible con versiones anteriores de detectores. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros ya tenemos detección de legado como tal o de otras tecnologías anteriores a la KI, se pueden seguir manteniendo en nuestros lazos, en nuestros sistemas y podemos ir migrando o cambiando poco a poco hacia lo que es la tecnología óptica. ¿Qué tipos de detectores tenemos? Bueno, vamos a encontrar detectores de humo, detector de humo y temperatura, detector de humo y monóxido de carbono, detector de humo, temperatura y monóxido de carbono, detector de temperatura fija, que tienen un set o un ajuste de 57 grados centígrados, detectores de temperatura del tipo ROR, que son o funcionan su principio de operaciones con el incremento de temperatura en un rango de tiempo, y detectores de monóxido de carbono, así como también detectores de ducto. ¿Qué tipos de bases son compatibles con este sistema? Bueno, las bases que ya conocen o los que ya conocen la serie BS, bueno, tenemos bases estándar que son las KI-SB, KI-IB, que son bases con aislador, bases con salida de relay y bases audibles. Entonces, todas estas bases podemos utilizarlas con estos detectores. La diferencia, recuerden, entre FX y la línea KI, bueno, es que los FX son rotary switch y KI son direccionamiento electrónico a través de número serial. Módulos inteligentes de la serie GSA. Básicamente estos módulos pueden ser montados ya sea en cajas tipo eléctricas 4x2 o 4x4. Vamos a poder montar estos modulitos cuadrados que ven aquí al centro, los blancos, que son nuestros módulos comúnmente los que más utilizamos. Estos módulos de control pueden ser configurados de diferentes o con diferentes personalidades dependiendo del uso. Si son para monitoreo, para supervisión, para alarma. El direccionamiento de los módulos también es electrónico. ¿Qué quiere decir? Que también lo vamos a hacer a través de un número serial o un código de barras. Y estos también pueden tener o nos van a ayudar con la detección de falla a tierras. Los módulos que vemos aquí sobre la tarjeta, la tablilla, que son dos modulitos, les llamamos módulos serie M, que estos módulos como tal nos van a permitir también pues tener arquitecturas más compactas, mayor eficiencia, reducción de cableado, alojamiento agrupado, con lo cual podamos identificar de una forma más fácil los estados de los dispositivos. Esto es muy común para aplicaciones de audio evacuación, audio voceo, bomberos, el utilizar estos módulos. ¿Por qué? Porque nos permite agruparlos, nos permite instalarlos en lo que son unos tipo backplane que se llaman tarjetas UIO. Entonces, todos los modulitos que veamos, por ejemplo, aquí como este, que tienen M previo el tipo de módulo, son de este tipo de módulos que podemos agrupar en este tipo de tablillas, ¿ok? Entonces, tenemos básicamente dos tipos de módulos y dentro de los principales, digamos, tipos o aplicaciones que podemos tener con estos módulos, nos vamos a encontrar el CT1, que nos lo vamos a utilizar para circuitos de iniciación principalmente, dispositivos convencionales, control de acceso, salidas de emergencia. Tenemos también módulos monitores dobles, que son los CT2 o MCT2 en su configuración para agrupar, que van a tener las mismas funcionalidades, circuitos de iniciación, dispositivos convencionales, control de acceso, salidas de emergencia. Podemos configurar hasta 4 personalidades y también hay una opción de módulos para alta temperatura, que son los CT1HT. Tenemos módulos de control de flujo de agua, que son los Water Flow Module.
estos los vamos a utilizar para supervisar nuestras redes de agua, de rociadores. Tenemos módulos CC1 y CC1S, que básicamente difieren entre los CC1S, los utilizamos como supervisión sincronizada. Tenemos estos módulos que comúnmente los utilizamos para sirenas, estrobos, bocinas y teléfonos de bomberos, es decir, para todo lo que es control de audio y notificación. Módulos relevadores como son los CR, que los vamos a usar para control de dampers, control de acceso, elevadores, HVAC. Y también tenemos un módulo de relevador que es de potencia, el CRH, que es exclusivamente para uso de HVAC, por la capacidad que tiene en el contacto. Tenemos módulos de audio como son los CC2 o MCC2, que también podría ser una opción. Tenemos módulos de descarga como es el GCA-REL. Les voy a indicar adelante cuáles son las características de este módulo de descarga o de supresión de fuego. Y módulos universal como es el GCA-UM o el GCA-MAB, que son módulos que me van a permitir utilizarlos como circuitos de detectores de humo de 2 hilos, por ejemplo, también para control de notificación. Tienen contactos secos y pueden ser configurados por diferentes personalidades. Y otro modulito que podemos identificar como de los principales, bueno, es el GCA-RM1, que este me permite controlar salidas auxiliares para bases audibles. Dentro de los módulos, les comentaba, tenemos los de montaje estándar o montaje en placa UIO. Estos de montaje en placa UIO, tenemos una placa que es para 2 módulos o una placa que es para 6 módulos. ¿Cuál es la ventaja o beneficio de esta caja? Bueno, básicamente la GCA UIO nos va a permitir un ahorro en conexiones, sobre todo cuando trabajamos en proyectos grandes que tenemos mucho audio, mucha evacuación, mucha notificación masiva, etcétera, donde vamos a tener que hacer un control más, digamos, robusto. Ahí podemos considerar este tipo de módulos de la serie M, y con esto nosotros estamos ahorrando normalmente por cada 6 módulos, es decir, una tablilla de este tipo, hasta 3.8 horas de instalación o de comisionamiento, trabajos de conectar cablecitos, instalar módulos. Esto básicamente se traduce en que en un ahorro, ya que es menor el tiempo que vamos a estar instalando. ¿Cómo especificar nuestros sistemas? Bueno, básicamente tenemos ya mucha información, tenemos algunas herramientas que se trabajan en Excel para poder, generar un bill of material, ¿no? De qué es lo que necesitamos, cómo configurar mi panel. Normalmente aquí vamos a ver 2 modelos de panel, BM1R y BM1S, que básicamente cambian en la parte del color. El R es rojo, el S es gris, silver, y después de ahí vamos a encontrar lo que son los módulos opcionales o tarjetas opcionales, como son las tarjetas de lazo, las tarjetas del marcador telefónico, las tarjetas de switch o LED, que son las de 12LS. Tenemos también diferentes opciones de gabinetes para baterías, las fuentes. Por decir, aquí también tenemos otros componentes opcionales para lo que es el audio, como es el control, la interfase para el control de voceo y de audio, que es la cajita que yo voy a adicionar en mi gabinete, donde está el micrófono para hacer el pitch. Tenemos los amplificadores de 30 watts o 50 watts, que estos sí o sí los vamos a requerir para las aplicaciones de audio, así como también los ASHS, que son los selectores como tal, o audio, los canales selectores de audio. Estos ASHS y los amplificadores son tarjetas que tenemos que considerar para las aplicaciones de audio evacuación. Tenemos 2 fuentes y bueno, aquí otras tarjetas de comunicación para red y mis tarjetas de Ethernet, que les comentaba que tenemos 3 y que son totalmente diferentes a las tarjetas de Ethernet que usamos comúnmente con los paneles BS o FX. El módulo de descarga o la tarjeta de descarga o de release, que se llama GCA-REL, bueno, básicamente nos va a permitir construir una interfase de descarga. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos controlar su presión. Sistemas de CO2, de agentes limpios, válvulas de diluvio,
Dry Chemical, todos estos sistemas de extinción o de supresión, nosotros los podemos controlar con este módulo de descarga que se llama GCRL. Este es compatible con diferentes sistemas. Está listado precisamente para trabajar con los sistemas de extinción o supresión más comunes, como les comenté, CO2, agua, diluvio, agente limpio, preacción, válvulas. Este lo que hace es que incorpora dos salidas de release o dos salidas de descarga que son supervisadas. Es decir, puede operar hasta dos solenoides, dos cabezas de control o dos válvulas actuadoras, ¿no? Todo depende de qué, de la capacidad de corriente que me demanden estos dispositivos. Yo normalmente sugiero que enfoquemos un módulo Cigarrel para lo que es cada sistema independiente. Este módulo GCRL también incorpora dos circuitos de notificación, ya que en la parte de descarga tenemos que diferenciar lo que son los audios, la parte de los tonos, los tonos en cuanto es la prealarma, la confirmación y la descarga. Entonces tenemos dos circuitos de notificación para hacer estas configuraciones visibles, audibles y visibles. Tenemos una entrada para lo que es nuestra señal de descarga o una estación manual de descarga o un circuito de estaciones de descarga. Tenemos también una entrada para lo que es el aborto. Tenemos un relay de salida para primera alarma, para hacer control, y podemos tener hasta 10 GCRL o 10 módulos de descarga por cada lazo en IBM. Tiene que utilizar una fuente de poder auxiliar, un power booster o APS independiente, que también deba estar monitoreado a través del VM. Bueno, después de que hablamos un poquito de esto, solamente quiero agregar un poco de lo que es la línea Génesis de notificación. Esta línea Génesis, básicamente tenemos un nuevo portafolio, una nueva línea que es la Génesis LED. Algunos de ustedes ya la han de conocer, tanto con nuestros paneles BS o con las líneas de Edwards. Es muy similar, solamente cambia la primera letra, pero en realidad las características son las mismas. Y básicamente es una línea que tiene un menor consumo de corriente, es decir, un consumo ultra bajo de corriente. Ahorita les voy a mostrar por qué. Esta línea Genesis LED incorpora ahora un nuevo diseño que es empotrable en pared, que le llamamos compacto. Es decir, tenemos sirenas estrobos muy pequeñas, pero con gran capacidad. Esto nos permite tener un diseño estético y discreto para aquellos sitios en donde buscan pues una armonía entre el diseño arquitectónico y la seguridad, ¿verdad? Tenemos múltiples opciones de etiquetado de marcado como tal, porque es un marcado, no es una etiqueta, ya sea FIRE, esta parte puede ser en inglés, en español, el color rojo, blanco, entonces hay diferentes opciones. Y esta línea Genesis LED, tanto en su modo compacto, en la línea de estándar o en la línea de techo, pueden ser compatibles con dispositivos de notificación de versiones anteriores. Es decir, si ustedes ya tienen como tal, pues en existencia, dispositivos de notificación y van a agregar nueva, puede agregarse la serie LED sin ningún inconveniente. Dentro de esta línea de Genesis LED vamos a encontrar que también estos pequeños dispositivos compactos tienen la capacidad de que solamente podamos cambiar la superficie. Esta cubierta superficie como tal puede ser reemplazada, ya sea por el color o por la leyenda que estemos buscando. Entonces, esta flexibilidad nos permite también optimizar y se pueden pedir por separado. Claro, si por ahí algún error pidieron una leyenda o un color que no era el apropiado, bueno, podemos pedir las cubiertas por separado. El consumo de corriente, les comentaba, la línea Genesis LED, pues es ultra bajo. ¿Por qué? Porque estamos reduciendo más del 90% del consumo de corriente. En la línea Genesis anterior manejábamos consumos estandarizados aproximadamente de 311 miliamperes. Ahora con la línea Genesis LED, pues el consumo de corriente es de 28 miliamperes. Y tenemos normalmente equipos que podemos seleccionar en diferentes sets de estrobos, como son 15, 30, 75 o 110 candelas, y también en lo que son altoparlantes, bocinas o sirenas, vamos a tener diferentes opciones de decibeles.
¿Esto en qué se traduce? Bueno, en que yo puedo tener una mayor cantidad de dispositivos de notificación con un menor cableado o un menor calibre de cableado, con lo cual reduzco costos también, reduzco parte de instalación. Y la línea Genesis LED también incorpora una tecnología exclusiva que se llama Full Light, como tal patentada, que nos va a permitir cumplir con los requerimientos de reflexión de NFPA. Aquí podemos ver en la imagen superior cómo existen áreas en donde cuando ya existe humo, pues ese humo se vuelve denso y no permite identificar fácilmente, ¿no? Con la línea Full Light está probado y bueno, se da la garantía de que vamos a tener una mejor visibilidad. A pesar de que son equipos de LED, eso no reduce como tal la visibilidad, al contrario, nos permite una mejor reflexión de la luz para poder identificar en esas condiciones pues ya de peligro, ¿verdad? De humo. Tenemos frecuencias de tonos múltiples en algunos dispositivos, tenemos módulos con una frecuencia de 520 Hz, con lo cual se asegura la penetración en las paredes, principalmente para aquellas aplicaciones como de hotelería, ¿no? En donde es necesario que se puedan escuchar estas sirenas, estos sonidos para poder despertar pues personas que están ya en una etapa de sueño, pues llamémosle incluso hasta profundo, ¿no? Podemos tener control independiente de las sirenas, en el caso de los dispositivos que son sirenas o sirenas estrobo, o altavoces como tal, o bocinas, a través de un solo par de cables. Otra característica, bueno, básicamente cómo especificar estos dispositivos de la serie Genesis LED. Básicamente aquí tenemos los primeros dígitos. En el ejemplo tenemos eje 1. Eje 1 nos dice que son sirenas estrobo de la línea compacta para montaje en pared. Eje 4, si tuviéramos acá, son sirenas estrobo estándar de montaje en pared. La línea eje C son sirenas estrobo de montaje en techo. Eje 4S son altavoces, solamente altavoces de pared. Y eje CS son altavoces de montaje en techo. De esta forma podemos primero identificar qué tipo de dispositivo es. Después, con las letras A, V, vamos a identificar si es solo sirena, si es solo luz estroboscópica, si es sirena y luz estroboscópica, si es solo bocina o si es bocina y luz estroboscópica. Después, con la letra R, nos dan el ejemplo que vamos a hacer la identificación o la selección de la carcasa. Si es en color rojo o en color blanco. Y por último, el marcado, que puede ser ninguno, o puede ser fuego, o puede ser alerta, como vemos en la imagen. Entonces, de esa forma podemos identificar en un catálogo o en un Bill of Materials cuál es el tipo de dispositivo que requiere. Y bueno, adicional a esto, pues solamente comentarles que Kide Commercial no solamente tiene los paneles BS, los paneles BM, los paneles FX, sino que también dentro del portafolio pueden encontrar Modulaser, que es nuestra detección por aspiración o detección temprana. Igual vamos a hacer webinars próximamente sobre esta tecnología de detección por aspiración, que es un equipo modular que puede ir creciendo, puede ir expandiéndose dependiendo de los requerimientos del sitio.